Mientras en la Tierra el tiempo transcurría, en el otro mundo, Goku no desperdició ni un solo segundo. Su estancia en el planeta de Kaiosama fue solo el inicio de su aprendizaje. Los primeros 3 meses bajo la tutela del dios del norte, Goku dominó el Kaioken, aprendiendo a multiplicar su poder a costa de un gran esfuerzo físico, y la Genkidama, la técnica definitiva para canalizar la energía de la vida misma. Kaiosama quedó impresionado con la velocidad de mejora de este mortal, dándose cuenta en estos meses que no solo era increíblemente poderoso, sino que también de su maestría en el control de su energía y su forma de combate. Y tras completar su formación básica, Kaiosama, al ver que no tenía más por enseñarle, llevaría a que Goku conozca a algunos guerreros de diversos rincones del universo que habían conservado su cuerpo, pasando los siguientes 9 meses combatiendo con seres poderosos como Paikuan y Olivu, fortaleciéndose mutuamente. Encontró a los habitantes del planeta Metamor, quienes le enseñaron la compleja danza de la fusión, una técnica capaz de unir a 2 guerreros en un solo ser de poder inimaginable. Finalmente, un sabio del planeta Yadorat le instruyó en las artes del control espiritual. Goku no solo aprendió la teletransportación, Shunkanido, sino que también comenzó a comprender los fundamentos de la partición del espíritu, una técnica avanzada para manipular y separar energías ajenas. Exactamente un año después de la caída de Lord Slug, los guerreros Z se reunieron en los jardines de la corporación Cápsula. Bulma, con el pequeño Trunks en sus brazos, dio la señal. Las 7 esferas del dragón brillaron con una intensidad dorada antes de que el cielo se oscureciera y Shenlong emergiera en todo su esplendor. Digan sus deseos. Puedo cumplir cualquier cosa que esté dentro de mis límites. Bramó el dragón. Bulma dio un paso al frente. Tras conocer y reflexionar acerca de la pelea que le contó su hijo en contra de Slug y analizar las últimas palabras de Slug, se daría cuenta de que posiblemente los Namekianos habían muerto. Shenlong revive a Son Goku, quien murió en la batalla contra Lord Slug. Una luz envolvió el lugar y, en un instante, Goku apareció en medio del grupo, con su uniforme naranja intacto y una sonrisa radiante. Ahora, como segundo deseo, reconstruye el planeta Namekusei tal como era antes de la invasión de Slug. El dragón cerró los ojos y, a galaxias de distancia, un nuevo mundo verde y azul floreció en el vacío. Por último, revive a todos los Namekianos de buen corazón que fueron asesinados por Slug y sus subordinados. En el recién reconstruido Namekusei, el aire se llenó de suspiros de asombro. Cientos de niños y ancianos aparecieron de la nada, parpadeando ante la luz de los 3 soles. ¿Estamos vivos?, preguntó un anciano, mirando sus manos rejuvenecidas por el suelo fértil. Lo último que recuerdo fue la sombra de ese monstruo. Los niños corrían de un lado a otro, reconociendo su hogar. Sin embargo, un silencio solemne se apoderó de los adultos al mirar hacia las aldeas guerreras. El gran patriarca también había regresado, pero su mirada era triste. Hemos vuelto, posiblemente algunos guerreros formidables vencieron a Slug y lograron revivirnos con otras esferas del dragón, explicó el patriarca con voz profunda. Pero no todos regresaron. Nuestros guerreros, aquellos que se enfrentaron a Slug con valor, no pudieron ser revividos. Pues sus almas fueron absorbidas y asimiladas por la maldad de aquel sujeto. No pueden volver mediante un deseo ordinario. A pesar de la pérdida de sus protectores, el llanto de alegría de los niños namekianos llenó el valle. Namekusei había renacido, y aunque sus guerreros ya no estaban, la paz que ahora sentían era un regalo que no pensaban desperdiciar. En la tierra, la alegría era total. Gohan se lanzó a los brazos de su padre, mientras Piccolo observaba desde la distancia con una media sonrisa, sintiendo por fin que el equilibrio del universo se había restaurado. Vaya, qué energía tienes, Gohan, dijo Goku, acariciando la cabeza de su hijo. He aprendido cosas increíbles, pero lo más importante es que ya estoy aquí. Bulma se acercó a Goku, mostrándole a un Trunks que ya gateaba y balbuceaba con energía. Bienvenido a casa, Goku, dijo Bulma con los ojos empañados. 6 años de paz han transcurrido desde que Goku regresó del otro mundo. La tierra ha florecido, y con ella, la familia de los guerreros. En las montañas, la vida cambió para Raditz. Su unión con Lance dio como fruto a un pequeño niño llamado Beetroot, quien a sus 6 años ya muestra la fiereza de un Saiyajin y la chispa de su madre. Durante este tiempo, el poder de los defensores alcanzó niveles extraordinarios. Goku y Gohan no solo dominaron el Super Saiyajin 2, sino que pudieron fortalecer ese estado y poder extraer aún más poder de la reserva de energía legendaria que hacía que sus auras fueran más densas y brillantes. Raditz y Nappa no se quedaron atrás, logrando finalmente romper la barrera y alcanzar el estado de Super Saiyajin.
Sin embargo, la mayor sorpresa fue Trunks. A los 5 años, el pequeño logró transformarse con gran facilidad, aunque para frustración de los Saiyajins puros, Trunks prefería pasar el día entre engranajes y códigos en el laboratorio de su madre que lanzando ráfagas de ki. Gohan, heredando la prodigiosa inteligencia de Bulma, decidió desde muy joven adelantar sus estudios. Siguiendo el ejemplo de su madre, quien culminó su formación a una edad temprana, Gohan se sumergió en los libros y laboratorios, logrando graduarse de la universidad a los 17 años como un científico brillante. Pero la justicia seguía en su sangre. Para proteger a los ciudadanos sin revelar su identidad, Gohan diseñó una identidad secreta: el Gran Saiyaman. Con ayuda de Bulma, creó un traje equipado con tecnología Zenith V4, que incluía drones de distracción, propulsores y sistemas de comunicación avanzados. Esto le permitía ocultar que su fuerza era, en realidad, sobrehumana, haciendo que todo pareciera obra de la tecnología de vanguardia de Corporación Cápsula. Él, al patrullar todos los días, conocería a una joven justiciera Videl, la hija del campeón mundial y héroe del mundo por derrotar a Slug, el gran Mr. Satan, ayudándose mutuamente para ayudar a las personas. Y una tarde, mientras Gohan patrullaba los cielos de Satan City, un grito lo alertó. Videl intentaba rescatar a una cría de dinosaurio atrapada en un rascacielos rodeada por diferentes aviones armados que buscaban hacerse con el dinosaurio para llevarlo al circo, pero el animal, asustado, estaba a punto de hacerla caer. El Gran Saiyaman descendió a toda velocidad. ¡Cuidado! Drones, posición de red de seguridad, ordenó Gohan, mientras sus dispositivos creaban un campo de amortiguación. Atrapó a la chica en el aire y la dejó suavemente en un callejón cercano. Mientras rápidamente capturaba a los sujetos y los entregaba a la policía, y en esos momentos llegaría la madre del pequeño, entregándole a su hijo. Ya después de eso iría con Videl. Gracias, Gran Saiyaman, dijo ella, cruzándose de brazos, siempre llegas a tiempo para salvar al día y por eso me ganó la curiosidad. Y estos días te he estado investigando y ese casco tuyo tiene un diseño muy familiar. ¿Es solo justicia tecnológica?, respondió Gohan, exagerando sus poses. Videl soltó una pequeña risa burlona. ¿Sabes? He hablado con algunos reporteros. Dicen que esos drones y el sistema de energía del traje son idénticos a los prototipos de Bulma Brief. Y todo el mundo sabe que Bulma tiene un hijo de 17 años que es un genio científico. La voz del traje es de alguien joven, no fue difícil atar cabos, Gohan. Gohan se quedó paralizado un segundo y finalmente desactivó el casco, revelando su rostro. Vaya, eres realmente persistente, Videl. No pensé que lo descubrirías tan rápido. Es mi trabajo, respondió ella con una sonrisa de victoria. Pero escucha, te he visto pelear. Esos drones son una buena distracción, pero tus reflejos, eso no es solo tecnología. Mi padre ganó un torneo hace años y sé que tienes un talento natural. Videl sacó un folleto y se lo mostró. Se acerca el nuevo torneo de artes marciales. Quiero que participes. Mi padre dice que un tal Goku fue un campeón legendario, y sé que es tu padre. Deja de ocultarte tras el metal por un día y pelea de verdad. Gohan miró el folleto. La idea de volver a probar su poder en un entorno controlado, y quizás ver el progreso de su padre y sus amigos, le entusiasmó. Está bien, Videl. Cuenta conmigo. Será una buena oportunidad para ver qué tan fuertes nos hemos vuelto, pensaría. El día del 25º torneo de artes marciales amaneció con una energía eléctrica. Gohan, tras su encuentro con Videl, convenció a todo el grupo de participar. Para los guerreros Z, era una oportunidad de reunirse tras años de paz. Para los pequeños, el momento de probar su valía. El bloque infantil fue, en general, poco emocionante para los veteranos. Sin embargo, la final paralizó el estadio. Trunks vs. Beerot. Ambos niños, con apenas 6 y 8 años, saltaron a la arena bajo la mirada atenta de sus padres, Goku y Raditz. A mitad del combate, para sorpresa del público, ambos se transformaron en Super Saiyajin. El choque de auras doradas sacudió la plataforma. Trunks atacaba con una sonrisa, lanzando golpes rápidos pero desordenados. Se notaba que veía el combate como un juego. Sus movimientos eran rápidos, pero carecían de precisión marcial. En cambio, Beerot, entrenado rigurosamente por Raditz, se movía con una economía de esfuerzo letal. Cuando Trunks intentó un ataque aéreo llamativo, Beerot simplemente dio un paso lateral y, aprovechando el desequilibrio de Trunks, conectó un golpe en el estómago seguido de un barrido de piernas. Beerot ganó el encuentro.
A pesar de que Trunks tenía un potencial bruto inmenso, la falta de disciplina le costó la victoria frente a la técnica superior del hijo de Raditz. Tras el almuerzo en el bar del torneo, el ambiente cambió drásticamente. Dos figuras de aspecto inusual se acercaron a la mesa de los guerreros Z, un ser de piel púrpura clara y cabello blanco erizado, y su imponente escolta. Se presentaron como el Supremo Kaiosama, Shin, y Kibito. Es un honor conocer finalmente a los salvadores de la Tierra, dijo Shin con una reverencia. Conocemos sus hazañas contra Slug y los demonios del frío. Pero el universo enfrenta una amenaza más antigua. El mago Babidi busca recolectar energía para despertar a un ser de pura maldad llamado Majin Buu. Shin explicó su plan. Necesitaban que los subordinados de Babidi robaran energía para poder rastrear la ubicación exacta de su escondite. Les pidió que no interfirieran cuando los recolectores atacaran. Cuando comenzaron los combates de adultos, el sorteo puso frente a Piccolo contra Shin. A diferencia de lo que Shin esperaba, Piccolo no se sintió intimidado por su estatus divino. No me importa si eres un dios, gruñó Piccolo. En este cuadrilátero, eres solo mi oponente. Antes de que Shin pudiera reaccionar con sus poderes mentales, Piccolo se movió como un relámpago y, con un solo golpe seco en la nuca, dejó al Supremo Kaiosama fuera de combate. Piccolo bajó de la plataforma sin inmutarse, dejando a Kibito en shock absoluto. Sin embargo, el ambiente se tornó oscuro con la pelea de Videl vs. Spopovich. Sin el entrenamiento de Gohan, Videl seguía usando su estilo de combate estándar. Fue una carnicería. Spopovich, potenciado por la magia oscura de Babidi, resistía cada golpe. En un acto de crueldad innecesaria, el villano sujetó a Videl y le arrancó las coletas con violencia antes de empezar a torturarla en el suelo. Desde la zona de espera, Gohan perdió el control. Al ver a su amiga en ese estado, un estallido de energía dorada envolvió su cuerpo. Gohan se transformó en Super Saiyajin, desatando una presión que hizo que el estadio entero temblara. Ya basta. Rugió Gohan. Su poder era tan inmenso que Kibito y Shin, recién despertado, retrocedieron aterrados. Aquel joven era, por mucho, más de lo que pensaban y los guerreros Z pensarían que sería mucho más fuerte que Slug. Gohan saltó a la arena, apartó a Spopovich de un golpe que casi lo desintegra y le dio a Videl una semilla del ermitaño. Minutos después, Gohan se enfrentó a Kibito. Siguiendo el plan, Kibito le pidió que se transformara de nuevo para atraer a los recolectores. Gohan accedió, elevando su ki hasta el infinito. En ese momento, Spopovich y Yamu saltaron sobre él, utilizando un dispositivo extraño para absorber su energía. Gohan, siguiendo las instrucciones de Shin, permitió el robo hasta quedar debilitado. Una vez que los villanos huyeron con el botín de energía, Gohan restauró sus energías comiendo una semilla. Rápido, tenemos que seguirlos. Ordenó Goku. El grupo principal, Goku, Gohan, Piccolo, Raditz, Nappa y los Humanosi partió volando tras los subordinados de Babidi. En el torneo se quedaron Trunks, Beerot, Bulma, Olon y Puar, con la misión de proteger a los civiles en caso de que aparecieran más enemigos. La cacería contra el mago maligno había comenzado. El grupo llegó a la nave después de la muerte de Spopovich y Yam, era una zona desértica donde la nave de Babidi se ocultaba bajo tierra. Sin embargo, no hubo tiempo para infiltraciones sigilosas. Afuera de la nave estaba Dabura, el rey de las tinieblas, con una sonrisa de superioridad. Vaya, parece que la comida ha venido directamente a la mesa, dijo Dabura, acumulando saliva ácida en su boca. Gohan, quien no estaba dispuesto a permitir más tragedias tras lo vivido con Slug, no esperó a que el demonio hiciera su primer movimiento. Tras su entrenamiento, Gohan había integrado las enseñanzas de su padre a la perfección. No perderemos el tiempo contigo. Rugió Gohan. En un parpadeo, Gohan activó el Kaioken aumentado 20 veces. Un aura carmesí violenta se superpuso a su estado base, haciendo que su velocidad fuera imperceptible para Dabura. Antes de que el rey de los demonios pudiera reaccionar, Gohan ya estaba frente a él con las manos cargadas. Kamehameha. El torrente de energía azul, potenciado por el Kaioken, impactó de lleno en el pecho de Dabura, desintegrándolo instantáneamente antes de que pudiera usar su magia o su espada. El rey de los demonios fue borrado de la existencia en segundos. Goku, observando la ejecución de su hijo, asintió con orgullo. Durante el año de paz tras su regreso, Goku había cumplido su promesa de fortalecer a todos. Había enseñado el Kaioken a cada uno de los guerreros Z. Piccolo y los humanos, Tenshinhan, Chaoz, Krillin y Yamcha, habían adoptado el Kaioken como su técnica principal para cerrar la brecha de poder con los enemigos de élite.
Los Saiyajins y el maestro Roshi, aunque sabían usarlo, rara vez lo necesitaban. Los Saiyajins contaban con las transformaciones de Super Saiyajin, y el maestro Roshi seguía siendo el único humano en haber despertado el Human Breaker. Nota. Tenshinhan, Chaoz, Krillin y Yamcha aún no habían alcanzado el Human Breaker, pues esta transformación no dependía solo del poder, sino de una maestría absoluta entre la energía espiritual y la paz emocional, algo que el anciano maestro había cultivado por siglos. Dentro de la nave, Babidi observaba las pantallas con absoluto terror. Imposible. Dabura ha muerto en un instante. Gritaba el mago, mientras veía cómo el medidor de energía de la esfera de Majin Buu se disparaba al máximo. Ese chico, su energía es monstruosa. Es más de lo que necesitaba. Babidi, al ver que los guerreros Z comenzaban a destruir los niveles de su nave, entró en desesperación. Envió a Pui Pui, Yakon y todos sus soldados para ganar tiempo, pero Raditz y Nappa los eliminaron rápidamente. Ya basta. Chilló Babidi. Majin Buu está despertando con un poder mayor al planeado gracias a toda esa energía. Vayan y mueran a manos de mi creación. De repente, el suelo tembló. Un ki denso y caótico empezó a emanar de las profundidades. Todos se pusieron serios de inmediato. Gohan apretó los puños, sintiendo un escalofrío. Ese ki era masivo. Es increíble, susurró Gohan. Su poder está igualando mi nivel de Super Saiyajin 2. Mediante un hechizo de teletransportación, Babidi llevó a todos a la superficie justo cuando la esfera explotaba. De la densa cortina de humo rosa, surgió una figura que dejó a todos desconcertados. Era un ser rosado, obeso, con una antena en la cabeza y una expresión infantil, casi tonta. ¿Ese es el terrible Majin Buu?, preguntó Yamcha, bajando la guardia involuntariamente. Parece un malvavisco gigante. Goku y Piccolo, sin embargo, no se relajaron. A pesar de su apariencia ridícula, la presión que ejercía el aire alrededor de esa criatura era sofocante. Majin Buu empezó a dar saltos y a emitir sonidos extraños, mientras Babidi reía histéricamente tras él. La batalla contra Majin Buu comenzó con una ferocidad sin precedentes. Goku y Gohan en Super Saiyajin 2 lideraron la ofensiva, lanzando una lluvia de golpes coordinados que hundían la masa rosada del monstruo. A su lado, Piccolo activó un Kaioken aumentado 25 veces, rodeándose de un aura carmesí violenta que le permitía conectar impactos demoledores. Los humanos y los demás guerreros servían de soporte, lanzando ráfagas constantes para distraer a la criatura. Lograron frenarlo momentáneamente, pero se toparon con un muro infranqueable: la regeneración. Cada vez que Gohan le arrancaba un brazo o Goku atravesaba su torso, Buu se reformaba en segundos con una sonrisa burlona. El desgaste energético de nuestros héroes fue agotándose con el paso del tiempo, y la frustración empezó a mellar sus defensas. La presión constante hizo que Majin Buu perdiera la paciencia. De los orificios de su cabeza empezó a emanar un vapor grisáceo cargado de puro odio. Ante los ojos horrorizados de los guerreros, la parte malvada de Buu se materializó, una figura delgada y siniestra que rápidamente derrotó al Buu gordo y lo absorbió. El resultado fue Super Buu, una versión mucho más poderosa, atlética y sádica. Mientras la criatura se deleitaba en su nueva fuerza, Piccolo aprovechó la distracción para acercarse a Babidi y, con un rayo de ki preciso, terminó con la vida del mago de una vez por todas. Sin embargo, la amenaza real seguía en pie. Tras comer sus últimas semillas del ermitaño, los guerreros se dieron cuenta de que ni siquiera a plena potencia podían ganar. No hay opción, gritó Shin. Deben venir al planeta supremo para encontrar una forma de vencerlo. Se decidió que Goku y Gohan escaparían con Shin. Para ganar tiempo, Raditz, Nappa, Piccolo y los humanos se quedaron atrás. Vayan. Nosotros lo retendremos, rugió Raditz. Nappa y Raditz cruzaron miradas. Sabían que el Super Saiyajin ordinario no era suficiente. Hagámoslo, Raditz. Omega Bloods. Ambos proyectaron los rayos en sus propios ojos, transformándose en Ozarus dorados al activar el Super Saiyajin sobre la forma de simio. Pero en medio de ese rugido de poder, algo cambió. La furia del simio se mezcló con la conciencia del guerrero y el poder del Super Saiyajin. Sus cuerpos empezaron a encogerse, el pelaje se volvió rojizo y sus cabelleras negras crecieron salvajemente. Habían alcanzado accidentalmente el Super Saiyajin 4. Con este nuevo poder, Raditz y Nappa superaron a Gohan y estaban cerca del poder de Super Buu.
teniendo una pelea muy igualada. Raditz conectaba rodillazos que hacían temblar la tierra, mientras Nappa lanzaba explosiones que forzaron a Buu a su límite absoluto, llevándolo incluso a autodestruirse en un intento desesperado por eliminarlos. Pensando que habían ganado, los dos Saiyajins y los demás bajaron la guardia por un segundo para recuperar el aliento. Fue el error fatal. Los trozos de Buu, aún vivos, se lanzaron sobre ellos desde todas direcciones, absorbiéndolos instantáneamente. Con el poder de los SSJ-4, Piccolo y los humanos en su interior, Buu se volvió extremadamente poderoso. Al mismo tiempo en que los guerreros Z detendrían a Majin Buu, en el planeta supremo, Gohan logró extraer la legendaria espada Z, pero tras unas horas de entrenamiento, la hoja se rompió cuando Goku decidió probar su filo contra el metal más duro del universo. De los restos de la espada surgió el Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. El anciano evaluó la situación con una expresión sombría. Ni siquiera liberando el poder oculto de Gohan será suficiente, sentenció el anciano. Con todos los seres poderosos que ha absorbido, ese monstruo es imposible de vencer para ustedes en estos momentos. Es por eso que el Kaioshin anciano decidió que desbloquearía el poder oculto tanto de Goku como de Gohan. Me tomará un día entero realizar el ritual para ambos, dijo el anciano. Y después de eso, usarán estos arcillos Potara para fusionarse. Pero escuchen bien. Al no controlar bien su nivel de poder al recién estar despertado, la fusión no durará la hora que debería tener. Deberán aprovechar cada segundo para borrar a esa cosa de la existencia. Ambos Saiyajin asintieron sabiendo que solo tenían una oportunidad. Es hora, dijo Goku con gravedad, colocándose el arcillo Potara en la oreja izquierda. Gohan, una vez que nos unamos, seremos un solo guerrero. No habrá vuelta atrás, debemos acabar con ese monstruo de inmediato. Gohan asintió, colocándose el suyo en la derecha. En un destello cegador, sus cuerpos fueron atraídos magnéticamente, fundiéndose en una sola presencia imponente. Había nacido Gokan. Mientras tanto, la Tierra era un cementerio de cenizas. Super Buu, con el poder de todos fluyendo por sus venas, había pasado el día erradicando ciudades enteras. Sin embargo, no todo estaba perdido. En las profundidades de la corporación Cápsula, Bulma había logrado lo imposible. Utilizando los búnkeres de alta seguridad y la tecnología de camuflaje de las armaduras Zenith, refugió a los supervivientes del torneo y a gran parte de los ciudadanos de la capital del oeste. A través de drones invisibles, Bulma, Olon, Puar y los niños, Trunks y Beetroot, observaban con horror las pantallas. ¡Maldición!, gritó Trunks, golpeando una mesa. Tenemos que salir a ayudarlos. ¡No! Le frenó Bulma con lágrimas en los ojos. Esta masacre le recordaba su antiguo futuro en donde 18 y 17 jugaban con la humanidad. Si salimos ahora, Majin Buu nos encontrará. Los drones son lo único que nos queda para rastrear sus movimientos. Miren, el cielo, algo está cambiando. Gokan apareció en el epicentro de la destrucción mediante la teletransportación. Super Buu se giró, sintiendo una presión que nunca antes había experimentado. Gokan no perdió tiempo en poses. Se lanzó como un proyectil, conectando un golpe en el rostro de Buu que lo envió a través de 3 continentes en un segundo. Buu regresó furioso, lanzando ráfagas de energía que Gokan desviaba con el simple movimiento de sus manos. La fusión era perfecta. La experiencia de combate de Goku combinada con la explosividad de Gohan. Gokan le propinó una serie de patadas ascendentes, seguidas de un codazo que hundió a Buu en el manto terrestre. Sin embargo, Gokan sabía que matarlo externamente era peligroso, pues los demás seguían atrapados dentro. Es por eso que luego de un intercambio de golpes Gokan, bajó deliberadamente su guardia en donde Buu, desesperado por obtener ese poder, lanzó una parte de su cuerpo sobre Gokan, envolviéndolo. Dentro del cuerpo de Buu, la protección mágica de la fusión fue un exitoso pudiendo entrar sin ser absorbidos, pero separándose al terminar con el plazo que tenían. Aprovechando el anonimato dentro del organismo, ambos corrieron hacia los capullos de energía. Con rapidez, cortaron las conexiones de Raditz, Nappa, Piccolo y los humanos. Finalmente, Goku encontró al Majin Buu gordito y lo arrancó también, pero a él lo dejaron ahí ya que el cuerpo de Majin Buu empezaría a sufrir un cambio, lo que los alarmaría, decidiendo agarrar rápidamente a todos sus amigos. «¡Vámonos de aquí!», gritó Gohan. Al salir del cuerpo del monstruo, la apariencia de Buu cambió drásticamente. Sin nadie a quien absorber, su forma se encogió, perdiendo toda racionalidad hasta convertirse en un ser pequeño, de mirada vacía y pura maldad. Kid Buu. Goku y Gohan cayeron de rodillas, jadeando.
El gasto de energía de la fusión y la liberación del poder oculto los había dejado exhaustos. Intentaron ponerse en guardia, pero Kid Buu no quería jugar. Sin decirle una palabra, el pequeño demonio cargó una esfera de energía masiva sobre su cabeza. Una Vanishing Ball capaz de vaporizar un sistema solar. No tenemos fuerzas para detener eso, exclamó Gohan, intentando cargar un Kamehameha con sus últimas energías. Kid Buu lanzó el ataque. En ese segundo final, Shin apareció mediante el Kai Kai, sujetando a Goku, Gohan, Raditz, Nappa y Piccolo, quienes estaban lo suficientemente cerca. El mundo desapareció en un destello blanco. La Tierra, el hogar de los guerreros Z y el refugio de Bulma bajo la corporación Cápsula, fue reducida a polvo estelar. Aparecieron en el planeta supremo, un lugar que Buu no debería poder encontrar fácilmente. Kibito se apresuró a restaurar sus energías, pero el poder de Goku y Gohan era tan vasto que solo pudo llenar una fracción de sus reservas. Es suficiente para defendernos, pero no para un combate largo, dijo Gohan, mirando al cielo. Buu no se detendrá. Sentirá nuestro rastro. Goku se puso en pie, mirando hacia el vacío del espacio donde antes estaba su hogar. Si nos quedamos escondidos, destruirá cada planeta de la galaxia buscándonos. Hay que obligarlo a venir aquí. Goku y Gohan se miraron y, con un grito que sacudió los cimientos del reino de los dioses, elevaron su ki al máximo posible en su estado actual. El faro de energía iluminó el cosmos. Kid Buu, que acababa de vaporizar otro planeta por simple aburrimiento, se detuvo. Una sonrisa retorcida apareció en su rostro. En un parpadeo, desapareció. Segundos después, el cielo del planeta sagrado se rasgó. Kid Buu había llegado para el asalto final. El planeta sagrado se convirtió en el escenario de la batalla más importante de la historia. Kid Buu, la esencia pura de la destrucción, no perdió tiempo y se lanzó contra los guerreros. Fue Gohan quien tomó la iniciativa. Se lanzó contra Kid Buu en un intercambio de golpes que hacía vibrar la realidad misma. A diferencia de las batallas anteriores, Gohan peleaba con una precisión absoluta, bloqueando los ataques erráticos del pequeño demonio y respondiendo con impactos que hacían retroceder a la criatura. Estaban perfectamente nivelados. La técnica y calma de Gohan contra el caos y la regeneración de Buu. Mientras Gohan mantenía a raya a la amenaza, Goku se elevó hacia los cielos del reino de los dioses. Gohan, aguanta un poco más, gritó Goku mientras extendía sus brazos hacia el firmamento. Necesito la energía de todos. Goku comenzó a formar la Genkidama, pero Kid Buu era una fuente de energía inagotable y Gohan empezaba a sentir el desgaste. Viendo esto, Shin le pidió a Kibito que usara sus poderes curativos para despertar a los demás guerreros que habían sido rescatados del interior de Buu. Raditz, Nappa y Piccolo abrieron los ojos, recuperando sus fuerzas gracias a la magia divina. No perdieron ni un segundo en entender la situación. Raditz y Nappa se transformaron en Super Saiyajin, elevando su ki al máximo para cederlo a la esfera de luz que crecía sobre Goku. Piccolo, concentrándose al límite, activó su Kaioken aumentado 30 veces, convirtiéndose en un faro de energía carmesí que alimentó la Genkidama con una potencia descomunal. Goku no solo recibió la energía de sus amigos. La Genkidama absorbió la fuerza vital de la exuberante fauna del planeta sagrado y la energía de los planetas cercanos que aún permanecían intactos. La esfera de luz se volvió gigantesca, iluminando el cuadrante galáctico. Gohan, apártate. Ven a ayudarme, ordenó Goku. Gohan dio una última patada que alejó a Kid Buu y voló hacia su padre. Al tocar la esfera, el poder de Gohan actuó como el catalizador final. La Genkidama, ahora imbuida con la fuerza del guerrero definitivo, descendió sobre el pequeño demonio. Kid Buu intentó frenarla con sus manos, pero la masa de energía era imparable. Mientras el monstruo luchaba por su existencia, Goku lo miró con un respeto amargo. Eres un ser increíble, Majin Buu. Peleaste tú solo contra todos nosotros y casi nos vences. Espero que reencarnes en una persona de buen corazón algún día, para que podamos volver a pelear, uno contra uno. Con un grito final, la Genkidama envolvió a Kid Buu, desintegrando cada una de sus células hasta que no quedó rastro de su maldad en el universo. Con la amenaza exterminada, Shin se teletransportó inmediatamente a Nuevo Namekusei. Allí, tras relatar la victoria, los ancianos aceptaron prestar las esferas del dragón de Porunga para arreglar el caos. Primer deseo. Porunga, reconstruye todos los planetas que fueron destruidos por la maldad de Majin Buu, incluyendo la Tierra. Segundo deseo. Haz que renazcan todas las personas de buen corazón de esos planetas que fueron asesinadas desde la llegada de Babidi.
por un Gabriel y, en un instante, la Tierra volvió a su lugar en el sistema solar, con todas las ciudades y sus habitantes regresando a la vida, incluyendo a los ciudadanos que Bulma había protegido en los búnkeres. Los guerreros Z regresaron a la Tierra, aterrizando directamente en la corporación Cápsula. Allí, una Bulma emocionada los recibió con un banquete que duró días. La noticia se extendió rápidamente. Gracias a la tecnología y los recursos de Corporación Cápsula, manteniendo el secreto de los guerreros para proteger su paz, la amenaza que casi borra la humanidad había sido erradicada. Goku, Gohan y el resto de la familia finalmente pudieron descansar. La paz había vuelto, y con ella, la certeza de que, sin importar qué tan grande fuera la oscuridad, siempre habría un destello de luz, y una armadura de tecnología punta, para defender el hogar. Hola muchachos, espero que les haya gustado este capítulo. Esta semana voy a subir solo este video porque voy a dejar la historia hasta aquí, ya que la pienso conectar con la de Goku entrena a Naruto, por lo que empezaré a hacer esa continuación que será después de un año de la derrota de Majin Buu, y después de acabar con esa historia, continuaré ya con la parte de Super, ya que tengo algunas ideas para juntar las dos historias.